Como introducción a esta teoría, la teoría humanista de la personalidad es una forma de ver al ser humano como alguien capaz de crecer, aprender y mejorar por sí mismo. A diferencia de otras teorías que se enfocan en los problemas o en el comportamiento controlado por el ambiente, esta teoría cree que todas las personas tienen un potencial interior. Autores como Carl Rogers, Abraham Maslow y Henry Murray hablaron mucho sobre esto. Roger decía que lo importante es cómo nos vemos a nosotros mismos y si vivimos de acuerdo a lo que realmente somos. Maslow propuso una pirámide donde uno va satisfaciendo necesidades básicas hasta llegar a sentirse realizado como persona. Y Murray hablaba de que nuestras necesidades internas y lo que pasa a nuestro alrededor influyen en cómo somos. En resumen, esta teoría busca entendernos desde lo positivo y lo que nos ayuda a ser mejores personas cada día. Teoría humanista de la personalidad según la teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow. Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense reconocido por ser uno de los pioneros en introducir la psicología humanista. Su enfoque rompió con las corrientes dominantes de su época, como el psicoanálisis de Freud y el conductismo de Watson, criticando las posturas de invisibilización del potencial humano, las cuales eran reducidas al estudio patológico y negativo del ser. Maslow centró sus investigaciones en sujetos con habilidades y capacidades emocionales estables, sanas, felices y creativas, buscando entender qué las hacía desarrollarse plenamente. Maslow afirma que todos los seres humanos nacemos con necesidades básicas acompañadas de un impulso natural hacia el crecimiento y la autorrealización. No obstante, este impulso puede verse influenciado negativamente por el contexto social, cultural y familiar. A partir de esta idea, propuso la teoría de la jerarquía de necesidades. Esta teoría ha tenido un gran impacto en las áreas de educación, psicoterapia y el desarrollo personal. Maslow propone 5 niveles jerárquicos. En la base están las necesidades fisiológicas, como comer, beber o dormir. Una vez satisfechas, aparecen las necesidades de seguridad, como tener un hogar, un empleo estable. Luego, siguen las necesidades de pertenencia y amor, que se relacionan con la construcción de vínculos afectivos y sentirse parte de un grupo. En el cuarto lugar están las necesidades de estima, tanto la autoestima como el reconocimiento social. Por último, la autorrealización está relacionada con la misionalidad de vida y el potencial humano. Y entonces, ¿qué nos dice de la personalidad la teoría humanista de Maslow? Maslow divide las necesidades en dos grupos: las deficitarias, es decir, las fisiológicas de seguridad y de pertenencia, y las de crecimiento, que son las de autoestima y autorrealización. Las primeras son consideradas fuertes, pues si no se satisfacen originan un déficit o carencia en la persona. Las segundas son consideradas débiles, pues no son indispensables para la supervivencia. En sus investigaciones, indicó que solo el 1% de las personas en el mundo pueden alcanzar la autorrealización, y esto es porque las necesidades de crecimiento no son indispensables para la supervivencia. Así que una persona puede pasar su vida en búsqueda de la satisfacción de las necesidades deficitarias e ignorando las de crecimiento o del ser. Maslow asegura que la personalidad está sujeta a la influencia de la herencia y el contexto de cada persona. Dice que la meta suprema siempre va a ser la autorrealización. Resalta conceptos importantes como la decisión consciente, singularidad, autoestima, y su teoría tuvo gran influencia en áreas de educación, consejería, servicios de salud y la iniciativa pública y privada. Teoría humanista de la personalidad de Henry Murray. Henry Alexander Murray nació en Nueva York en 1893. Estudió historia, medicina y más tarde psicología en Harvard. Aunque al principio se interesó por la biología, su encuentro con las ideas de Carl Jung lo llevó a explorar la psicología profunda. Henry Murray revolucionó nuestra forma de entender la personalidad. Yo les pregunto, ¿alguna vez se han preguntado por qué hacen lo que hacen? ¿O qué los impulsa? Murray por allá en los años 30 no estaba satisfecho con las teorías existentes. Él creía que la personalidad era algo mucho más dinámico y complejo, una alza constante entre nuestras necesidades internas y las presiones del entorno. Él decía que la clave está en el concepto de necesidad. No hablamos solo de necesidades biológicas, como comer o dormir, sino de necesidades psicológicas profundas, como las cosas que son necesidad de logro, de afiliación, autonomía o dominancia. Son estas necesidades las que nos motivan y dirigen nuestro comportamiento. Aquí viene lo interesante. Estas necesidades no operan en el vacío. Murray introdujo el concepto de presión o presión ambiental. Se refiere a los factores del entorno que influyen en cómo se expresan o se frustran nuestras necesidades. Piénsenlo de esta manera. Si tienen una fuerte necesidad de logro
Una presión podría ser un plazo de entrega ajustado en el trabajo. Esto te impulsa a esforzarte más. O si tu necesidad de afiliación es una presión, podría ser la invitación a una fiesta que te motiva a socializar. O también cuando te impulsas a viajar sola, eso es una necesidad de autonomía. Interacción entre necesidades y presiones. Como ya se ha mencionado anteriormente, Henry Murray fue un psicólogo que propuso una visión muy interesante sobre cómo se forma nuestra personalidad. Esta teoría se basa principalmente en dos conceptos claves: las necesidades y las presiones. Las necesidades para Murray no solo son cosas básicas como comer o dormir. Él hablaba de necesidades psicogénicas, que son motivaciones internas más complejas. Por ejemplo, la necesidad de logro, de afiliación, de independencia, de reconocimiento o de dominancia. Estas necesidades influyen en cómo actuamos, en lo que buscamos constantemente en nuestras vidas. Algunas personas, por ejemplo, tienen una necesidad muy fuerte de destacar. Otras, en cambio, valoran más sentirse aceptadas por un grupo. Ahora bien, estas necesidades no existen en el vacío. Aquí entra el segundo elemento clave, las presiones, que Murray llamaba pres. Las presiones son todos los factores del entorno que influyen en nosotros. Pueden ser cosas externas como el comportamiento de otras personas, las normas sociales e incluso una situación difícil que debemos enfrentar. Estas presiones pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, si alguien tiene una necesidad de afiliación y se encuentra en un entorno cálido y acogedor, esa necesidad se ve reforzada. Pero si se encuentra con rechazo o aislamiento, esa presión puede generar frustración o conflictos internos. Entonces, lo más importante en la teoría de Murray es cómo interactúan las necesidades internas y con las presiones externas. La personalidad, según él, se forma a partir de esa interacción constante. No somos solo lo que deseamos internamente, ni únicamente el resultado del ambiente. Somos el resultado del cruce entre ambos. Un ejemplo sencillo: imaginemos a una persona con una fuerte necesidad de logro. Si vive en un entorno competitivo, esa necesidad se estimula, buscará superarse, destacarse y obtener reconocimiento. Pero si el entorno no ofrece oportunidades o no valoran el esfuerzo, esa persona puede sentirse frustrada, desmotivada o incluso cambiar su conducta. Finalmente, para estudiar estas dinámicas, Murray creó una herramienta muy conocida, el test de percepción temática, o conocido como TAT. A través de ese test se le presentan imágenes ambiguas a una persona y se le pide que invente una historia. Las historias revelan de forma indirecta sus necesidades dominantes, como percibe las presiones del entorno. En resumen, las necesidades son impulsos internos que motivan nuestra conducta. Las presiones son estímulos o condiciones externas que afectan esas necesidades. Y nuestra personalidad es el resultado de cómo ambas interactúan. La teoría de la personalidad desarrollada por Carl Rogers representa uno de los pilares fundamentales de la psicología humanista. Como destacado psicólogo estadounidense, propuso un enfoque centrado en la persona que revolucionó nuestra comprensión del desarrollo personal. Esta teoría se basa en tres elementos clave: el sí mismo real, el cual representa nuestra autopercepción del momento; el sí mismo ideal, el cual contribuye a nuestras aspiraciones o lo que deseamos ser; y la tendencia actualizante. Esta es una fuerza motivacional innata, la cual nos impulsa hacia nuestro crecimiento personal. Asimismo, Rogers enfatizó la importancia del campo fenomenológico, destacando que cada individuo construye su realidad a través de experiencias únicas. Esta perspectiva única de cada individuo determina en gran medida el desarrollo de su personalidad. Por el lado del desarrollo infantil, Rogers nos explica que durante los primeros años de vida, la formación del sí mismo se ve profundamente influenciada por las interacciones significativas. En estas, la cual resalta las relaciones con las figuras paternales. Adicionalmente,
Asimismo, subrayó la importancia de la consideración positiva incondicional, ya que si esta consideración se da de forma condicional, es decir, dependiente de cumplir ciertas expectativas, el niño interioriza condiciones de valor que restringen su desarrollo auténtico y generan incongruencia. Rogers describió a las personas autorrealizadas como aquellas que tienen apertura a la experiencia, viven de manera existencial, confían en sus emociones y percepciones, son creativas y espontáneas y poseen una autoaceptación elevada. Rogers desarrolló un enfoque terapéutico basado en 3 pilares: la empatía, que era la comprensión profunda del cliente; la congruencia, que es la autenticidad del terapeuta; y la consideración positiva incondicional. Lo que buscaba esta terapia era reducir la incongruencia entre el sí mismo real y el ideal. Rogers tenía una perspectiva optimista, creyendo en la capacidad humana para el crecimiento personal y el cambio positivo. En conclusión, su teoría contrasta con enfoques deterministas al resaltar el libre albedrío. En conclusión, la teoría humanista de la personalidad nos muestra que cada persona tiene la capacidad de crecer, cambiar y buscar lo mejor de sí misma. Carl Rogers decía que si una persona se acepta tal y como es, recibe comprensión y apoyo de los demás, puede desarrollarse de manera saludable. Abraham Maslow explicaba que primero debemos satisfacer nuestras necesidades básicas como la comida o la seguridad, pero que lo más importante es llegar a sentirnos realizados, felices y en paz con nosotros mismos. Por otro lado, Henry Murray aportó la idea de que nuestras necesidades internas y lo que pasa a nuestro alrededor influye en cómo actuamos y en quiénes somos. En general, esta teoría nos enseña que la personalidad no es algo fijo, sino que se va formando con nuestras vivencias, decisiones y con el deseo de ser mejores personas